Digo que el Eternauta se conoce, es decir, todos dicen Eternauta sí, pero cuando va a la segunda pregunta, ¿lo leíste? La gran mayoría te dice no. Es como hay mucho todavía de el símbolo o lo que representa, pero no tanto la historia. Bueno, la gente grande lo leyó cuando era historieta. Mucha, sí. No todos. Muchos lo leyeron cuando era historieta. Algunos de nuestra generación lo leyeron en las reediciones de 1983 cuando volvió la democracia. En mi caso, Mariano. Sí. Y el resto sabe que existe, pero no sabe de qué se trata. Exactamente. Pero vos tenés colecciones. Yo tengo colecciones de... Mirá, aprovecho porque en todos los lugares de donde voy trato de llevar cosas distintas, porque si no se repite... no voy a hacer la frase de Mirta que el público se renueva, sino que pero justamente... Sí, pero es cierto, pero se renueva, sí. Yo sé que se renueva, pero traje que saco a pasear siempre, esta es la original. Esto es la revista Hora Cero del año 57. Acá salía la tira dentro de un montón de otras historietas. No estaba solamente el Eternauta, editorial Frontera. Y obviamente acá lo más lindo que se puede leer que dice para mayores de 14, se los paso si quieren. Sí. Es más, lo puedo sacar de la bolsa. Con 80, mirá, un peso con 80. Dos viñetas, una página. Empezó si con te dejaban así. Dos viñetas, dos tiras. A veces después pasaba una página. Podés tranquilamente... Y esta era una revista de historietas. De historietas. Creada justamente por Osterheld y su hermano. Germán y Jorge. Claro, porque él tenía una editorial, ¿no? Claro, Editorial Frontera. Y esta misma. Exactamente, que sacó esta revista Hora Cero, que además es icónica. La revista esta es icónica. El Tiempo hizo su tarea, ¿no? Con las hojas. Igual tener esto... Es una gloria lo que una reliquia. Sí. Es una reliquia. Resulta que ahora es oro, vos ya lo sabías. Vos ya lo sabías. Uno se da cuenta cuando es oro, en realidad porque la obra es muy... No, por favor. La obra es muy importante a nivel internacional, ¿no? La obra, la edición. Nosotros quizás no nos damos cuenta, pero cuando uno va al exterior, en las librerías está el Eternauta. Y además hay unas ediciones, como podrán ver, que son hermosísimas. Este es mandarín, ¿no? Esta es mandarín, exactamente. Es mandarín. Una edición china. Esto es mandarín, mire. Ahora, qué locura también, además de la historia, los dibujos, la gloria de esos dibujos, son una belleza. Solano López, ¿no? Siempre hay que nombrarlo. Sí. En historieta se llama lo que es la autoría integral del guión, es del autor, que es el guionista, que es Germán Osterheld, y por otro lado la autoría de lo que es lo visual, es un arte visual. Y esa autoría es por parte de Solano, que también hubo otro gran artista que se llamó Alberto Breccia, o Breccia. Que es del finales de los 60, en una reedición de 69, que acá traje dónde salía, porque empezó a salir, perdón que voy a hacer algún chivo de algo que por ahí existe y por ahí no lo quiero. Salía en la revista Gente. Mirá. La versión de Alberto Breccia empezó a salir en la revista Gente. Todavía no se había llegado a la luna, o sea, en el año 69, meses antes de la llegada a la luna, empezó a, digamos, editarse esta... Si se quiere, una versión breve del Eternauta, ¿no? Con otro entintado, con otro dibujo. Igual acabas de decir algo que es muy interesante porque hay que poner las cosas en su verdadero contexto. Cuando empieza a publicarse en 1957, por supuesto que ya existía y desde hacía mucho la ciencia ficción, pero el abordaje de una invasión extraterrestre era bastante novedoso. Y una invasión extraterrestre, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, doblemente novedoso, lo que habla de la cabeza de Osterheld. En este caso, realmente, ¿no? Digamos, el autor innovó en muchos aspectos, ¿no? Porque el aspecto de la ciencia ficción siempre era Estados Unidos o alguna ciudad importante europea. Nunca Latinoamérica, es como que acá los venían. No venían. No les interesaba. Y bueno, quizás sabían algo que quizás no sabemos nosotros porque no vienen acá, pero bueno. Y la idea del fin del mundo también, que después lo vimos en un montón de películas, esta idea de uno solo que se queda con todo del apocalipsis, pero también era bastante nueva. Acá tiene algo muy interesante, son dos cambios. Primero la invasión a través de etapas, digamos, una invasión que empieza con distintos seres, que no sabemos hasta cuándo es el villano verdadero. Y después, lo más importante de todo, en el auge de la década del 50 con los superhéroes, sobre todo con Capitán América a la cabeza, ahora que está tan de moda Marvel en el cine y en Hollywood, el autor pensó en un héroe, no en un superhéroe, en un héroe de carne y hueso. Y con amigos que se juntan a jugar el truco, y que me pareció interesante desde el hombre común, ¿no? Digamos,
la épica desde el hombre común. Y me parece que eso rompió todos los estilos, todos los cánones que había hasta aquel entonces en la historieta. Creo que el éxito mundial, más allá, porque la verdad es que la serie es un éxito mundial en este momento, primero, segundo y tercero en los principales países del mundo, lo que habla de la calidad de la presentación en Netflix de este producto argentino, pero al mismo tiempo coincide con lo que estás diciendo, que hay un consumo masivo en el mundo de este tipo de material y que aparece para muchos algo original, que pasa en otra ciudad, con una historia que después descubren que no es nueva y se fascinan también. Pero además tiene elementos muy creativos, ¿no? El hecho de una nevada, que es un fenómeno climático, que la nevada... Pero la original no es fría en la historieta. No, y es fosforescente. Exacto. Y es porque hablaba de fosforescente. lo radioactivo, porque también se pensaba pensar en la idea del mundo como una totalidad. De la posguerra, de la posguerra mundial también. Claro, también. La Guerra Fría y el armamento nuclear, ¿no? Que eso está vigente en la historieta. La serie toma un camino distinto, es una adaptación muy inteligente por parte de Bruno y de Ariel. Y yo creo que también el desafío fue cómo voy a afrontar una adaptación de una obra maestra.